Ok, bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por su atención y por llegar hasta esta sexta sesión de la capacitación que estamos dando de parte del Centro Regional de Informática para la Producción Animal Sostenible de CRIPAS eh, para eh, el uso del programa BAMP para el análisis de la producción y la reproducción. Bueno, ayer anduvimos viendo una serie de pantallas que el programa nos ofrece para datos de la finca, datos generales y que nos pueden servir para identificar algún tipo de tendencias, algún comportamiento más o menos general y que son producto de las particularidades de cada animal o de cada grupo de animales. Eh, mm, Sin embargo, como lo vimos, ¿verdad? Digamos que análisis muy grandes que, como por ejemplo este que estamos observando ahorita en pantalla de los detalles de la producción, según entregas de leche, pues podríamos tener todos esos indicadores en el tanto le metamos esos indicadores a al programa. La mayoría de estos datos están dados por el laboratorio de la Dos Pinos, de manera tal que sea que se extraigan directamente por vía de un archivo HTML, o una cosa así por el estilo. Creo que ese es el nombre, y si no me disculpan, que se comunican digamos, por interoperabilidad entre los sistemas de la cooperativa y el BAMP. Bueno, se pueden absorber de manera directa o si no, pues del recibo o el documento que les manda la cooperativa, pues se pueden pasar semana a semana por medio del módulo de la digitación. Entonces, tenemos una serie tenemos una serie de informes, también pantallas que obtenemos del programa BAMP, eh, que nos permite hacer un análisis por grupos más pequeños o inclusive de manera individual. Por ejemplo, tenemos estos informes que son el listado de producción por leche por fecha. Entonces, de aquí, ¿qué tenemos? Tenemos todos los animales a los que se les pesó la leche de manera individual y tenemos datos de la raza, el número de lactancia, los días en lactancia, etcétera. Y tenemos contenido de grasa y de sólidos. Si tenemos datos de proteína de células somáticas, idealmente introducirlos, ¿verdad? Para tener una mejor estimación de lo que está ocurriendo para cada fecha. Entonces, si nosotros nos vamos a BAMP, ¿verdad? En el análisis de producción de leche, en los reportes de pesas por fecha, entonces uno puede escoger una fecha y vamos a encontrar los datos de cada uno de los animales. em, de cada uno de los animales y podríamos observar eh, bueno, la raza, los días de lactancia, perdón, el número de lactancia, los días, los kilos, pero por ejemplo uno puede pedir producción diaria corregida, puede pedir valor relativo y uno puede acomodarlas. Recuerden que si uno le da el clic al nombre de la columna, pues el sistema le acomoda los valores de mayor a menor o de menor a mayor eh, de manera directa. Entonces uno podría verlo en términos de la cantidad de kilos de leche que estaba dando en esta pesa en particular y cuál fue el valor relativo de este animal, o lo podemos ver por valor relativo y podemos encontrarnos que tenemos una gran cantidad de datos que superan el 100% del valor relativo. Y estas son vacas que, como vamos a ver, que cuando vemos acá, perdón, uno podría decir que
un valor relativo de menos de 80 es indeseable, quiere decir que esa vaca apenas está al nivel del 80% del rendimiento de sus parecidas. Si estamos entre 81 y 90, digamos que estaría sujeta a criterios de selección. Criterios como que si la vaca se enfermó y por eso tuvo ese bajón, eh, como que hubo algún problema de manejo de mi parte y entonces la vaca tuvo el bajón. Entonces puede haber criterios de selección que yo la dejo. Por otro lado, yo podría decir, no, para abajo de 90 todas las voy a sacar eh, como una manera de descarte selectivo. Las voy a descartar por baja producción. Sin embargo, es posible que alguna de ellas tenga, digamos, alguna genética particular y entonces yo la quiera dejar a pesar de su baja producción porque tiene una genética particular, pero que no me está funcionando todo su valor genético porque la vaca se enfermó, porque yo no le di de comer y entonces es mi culpa, no es la culpa de la vaca. Y si la genética me interesa, pues entonces hago una preservación genética de ese animal. Si el valor relativo está entre 91 y 100 es deseable, si está arriba de 100 es muy deseable y si está arriba de 120 es superior y queremos dejarnos esos animales. Entonces, si lo vemos acá en el listado de BAMP, todas estas que están cerquita de 120 o arriba de 120 son animales muy deseables, o sea, perdón, es superior. Y si nosotros habláramos de así, de muy deseable, tendríamos toda esta cantidad y tendríamos como deseables, digamos, esa otra cantidad de animales. Entonces, al final, a la hora de la hora, cuando nosotros identificamos todos estos animales arriba de 100 o 100 en el valor relativo, pues estamos en presencia de prácticamente la mitad de los animales. Ahora, este valor relativo, insisto, es propio de la finca. Entonces, yo puedo tener animales con un valor relativo muy alto, pero simplemente es la mejor de las peores, como quien dice. Tengo vacas malas y esa es la mejor de las peores. Y entonces el valor relativo tengo que revisarlo con muchísimo cuidado. El valor relativo, insisto, es una comparación entre esa vaca y sus parecidas. Si todas son malas, estamos viendo cuál es la menos mala. Eso puede, o si todas tienen un muy mal manejo, estamos viendo cuál es la más resiliente a ese mal manejo. Y no se trata de eso, de hecho. Entonces, este listado, eh, curiosamente, se puede separar en algunos paquetes. No sé por qué, digamos que, perdón, en esta finca. No tengo la opción de seleccionar. Aquí estaría metido en este espacio entre el tipo de medida y el total de leche. Estaría metido la raza, como lo observamos acá. El grupo de raza, donde tengo todas, grande y pequeña. Entonces, lo ideal sería separar animales de raza grande con animales de raza pequeña y tener un análisis por aparte o inclusive tener un análisis de todos los animales de solo los grandes, de solo los pequeños, para ver también cómo se comportó. ¿Para qué sirve este informe? Bueno, nosotros podríamos analizar de manera aleatoria alguna cierta cantidad de registros que nos permitan ver para el número de lactancia, para los días de lactancia, el nivel de producción. Y a partir de ahí llegar a ciertas conclusiones respecto de cuánto bien, regular o mal está el manejo y la relación con la producción. Todavía no estamos hablando nada de salud, estamos hablando solo de producción. Entonces se puede agrupar por animales de raza grande, animales de raza pequeña. El sistema va a entender qué es grande y qué es pequeño. Entonces, generalmente, por decir algo, Holstein va como raza grande, entendiendo que Jersey va como raza pequeña. Ayrshire va como raza pequeña, Pardo Suizo va como raza grande, Guernsey va como raza grande y así por el estilo.
Digamos que uno tuviera, ustedes dicen, bueno, es que lo que yo tengo es ah, Holstein neozelandés. Y el Holstein neozelandés es de talle más bajo y entonces yo lo quiero clasificar como animal pequeño y no necesariamente como animal grande. Eh, no sé cuán factible es, pero creo que sí se puede. En el tanto sea Holstein neozelandés y se puede meter allá. Ahora, esto está asociado a la raza. Entonces, si tenemos un animal de una raza generalmente pequeña, pero este animal está grandote, nada, el sistema lo va a reconocer como pequeño para que lo tengan claro. Pero sí es importante a la hora de hacer el análisis separar por raza, de manera tal que podamos tener una mejor idea de cómo andan esos niveles de producción. Igual, aquí tenemos digamos, este es digamos, es un informe más o menos parecido, pero más resumido aún, en el que podemos ver eh, el total de producción. Digamos, aquí no tengo yo en este informe, no tengo el total de producción, eh, una columna, sino que lo que tengo es el promedio de kilos de leche por día en producción. Entonces, cuando tenemos aquí días lactancia y kilos, estamos hablando de los días en lactancia que está este animal y la cantidad de kilos de leche que registró para esa pesa. Si tenemos 284 días con 18 kilos, creo que es evidente que es un animal que está produciendo mucha leche y que por lo pronto parecería que merece seguir dando leche. Si la reproducción no fue muy eficiente y ella todavía no está para secar, se puede prolongar ese ordeño y faltando 58, 60 días para el próximo parto, se le quita cualquier estímulo de la cría. Esto es, digamos que esto es como fundamental. Ok, y luego les decía que tenemos el análisis, digamos, por vaca por lactancia. ¿Ok? Entonces, si nos vamos al BAMP, perdónenme aquí un momentito. Dijimos que en producción de leche por reportes y por fecha de pesa. Ok, aquí era donde estábamos. Muy bien. Eh, vean que podemos hablar de promedios, eso se me olvidaba, o podemos hablar del total de kilos. Cada vez que cambiamos algo en un menú de BAM, tenemos que decirle mostrar para que, digamos, para que cambie el, para que cambie la forma del dato. O sea, aquí no lo cambio mucho o nada, pero si estuviéramos hablando de grasa en porcentaje, ese porcentaje se convertiría en kilos con solo cambiar acá con solo cambiar ahí la forma de presentar el dato. ¿Ok? El programa nos da un pequeño resumen, ¿verdad? Este que tenemos aquí, eh, este pequeño resumen en el que nos dice, perdón, en el que nos dice, es que estoy en la que no es, listado de producción. ah, Discúlpenme, listado de producción, Sí, este no es. Ay, Dios, otra vez me perdí. Hoy no está el que me salvó la tanda ayer.
Creo que era esta. No, no sé esta tampoco. Bueno, qué pena. Entonces tenemos los listados de producción puede ser por raza o por todas las razas. Bueno, entonces les decía que uno selecciona de manera aleatoria. Discúlpenme que no me voy a quedar con el clavo. Producción de leche. Aquí está, perdón, disculpen. Y aquí tengo la fecha. Ok. Entonces, uno lo puede hacer. Ven que aquí no me aparece por alguna razón en esta finca. No me aparece para grande y para pequeña, pero en sus programas probablemente sí va a aparecer. Entonces, uno puede de manera aleatoria seleccionar por raza algunos animales y entonces más o menos ver eh, cómo anda esa relación de grasas, sólidos, proteínas y células somáticas. Desafortunadamente aquí no tenemos esa opción, esa posibilidad, perdón, porque no tenemos datos. Ahora, lo ideal sería tener datos, perdón, tener datos en estas columnas para tener una mejor impresión, una mejor idea de lo que está ocurriendo en la finca. Juan Em, José, sí, fue doña Marcia la que nos colaboró ayer y ahora nos vuelve a poner un código R511, era el código. Por ahí es que hasta ah, ahorita ve el chat, pero ella nos puso R511. sí, al final creo que sí, al final creo que le llegué. Ajá, sí, sí, Doña Marcia es el están mismo. todas. Muchísimas gracias. Claro. Sí, 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 perfecto, Dios se lo pague, ¿verdad? Como les digo, yo sé cómo interpretar, pero a veces no sé cómo llegar, entonces tardo en la llegada. Muchísimas gracias. Bueno, eh, les decía que está este detalle de producción también por lactancia, que es parecido al que acabamos de ver, en el que podemos ver el análisis de producción a 305, el de la cantidad de kilos, el valor relativo y también el tipo de fin de lactancia. Entonces, am, producción de leche, lactancias. Listado de producción por lactancia. Ajá. Listado de producción por lactancia. Em, será este. Ahí está, correcto. Entonces, ay, Dios, un momentito. Entonces, acá, ¿verdad? En esta pantalla, vean que podemos ver la producción de todas las lactancias terminadas, ¿verdad? De todas las lactancias terminadas, puede ser de producción a 305 o a 100 días. Entonces, a 100 días, ¿cómo andaba la producción de leche? ¿Verdad? Este, o lo puedo hacer para 305, les decía, ¿verdad? Y aquí podemos ver la cantidad eh, de kilos a 305 eh, y también ver valores relativos. Ahora, vean ustedes que hay varios animales que a 305 días ya a segunda, tercera lactancia están abajo de los niveles deseables. Entonces, todos estos animales son buenos candidatos a salir de la finca por baja producción. Entonces, es una manera esta de hacer una posible selección de animales a salir. Imagínense que son animales de primera, segunda, tercera y cuarta lactancia. Las de cuarta lactancia que, digamos que ya prácticamente podrían ir para afuera, pero primera, segunda y tercera lactancia son animales en los cuales teníamos cierta esperanza y que en realidad si no están dando la talla, pues es mejor dentro de ese proceso de selección de animales de manera voluntaria por baja producción, aquí los podríamos identificar. Eh, entonces, pues esta es una pantalla que a mí
me parece que es muy valiosa. ¿Ok? Luego tenemos el reporte secuencial. Este reporte secuencial individual, si se fijan, tenemos distintas fechas de, aquí aparentemente, digamos, lo que está haciendo este productor es control lechero. En el entendido que las muestras o el procesamiento va aproximadamente a cada 15, 22 días, ¿verdad? Aquí tenemos del 22 de febrero al 11 de marzo, hay 3 semanas más o menos. Del 11 al 24 hay 2 semanas y tantito, del 24 al 8 hay 2 semanas, del 8 al 22 hay 2 semanas, hay aproximadamente entre 2 y 3 semanas de diferencia entre una muestra y la otra. ¿Y qué tenemos? Tenemos, ¿cómo es que se llama? Tenemos los días de lactancia y tenemos los kilogramos de leche. ¿Ok? Entonces, podemos ver secuencialmente, o sea, en distintos muestreos cronológicos, la tendencia y el valor relativo. Y voy a ir a verlo acá. Entonces, en producción de leche, las pesas, el individual secuencial, vamos a mostrarlo, ¿ok? Y entonces acá podemos ver, vamos a ponerlo por días de lactancia, eh, distintos muestreos. Entonces esta que tiene 415 días de lactancia, en los últimos muestreos han dado en aproximadamente, han dado en 13, 14.7, 13.5, 14.5, 14.3, etcétera. Es un animal que comenzó con 415 días de lactancia y que la última pesa, que es esta de 15.1, fue al día más o menos 485. Entonces, entre el día 415 y el 485, que lo que tenemos son 70 días, este animal tuvo una persistencia sumamente estable, cerca de los 14, 15 kilos. O sea, no se cayó. Probablemente está mantenida de manera artificial, entre comillas, porque le estamos dando manejo y concentrado. En el momento que le quitamos el concentrado, se nos viene abajo. Sin embargo, es un animal de alta producción. Ya es a los 14, perdón, a los 400 y resto de días, estar dando 14 kilos es mucha leche. Ok, entonces yo puedo hacer un análisis de la tendencia de estos animales en el entendido de que tengo acá, perdón, de que tengo acá unos días de lactancia de inicio para las muestras y unos días de lactancia para el final. Y entonces yo digo de 415 a 485 hay 70 días, de 377 a 447 hay aproximadamente 70 días. Y entonces, ¿cuánto subió, cuánto bajó o qué oscilaciones hubo en esos 70 días sería el análisis? Ahora, de nuevo, eh, uno lo puede plantear en la lista. eh, por días de lactancia. Por supuesto, cuando están muy recién paridas, la cantidad de muestras es mínima, pero sí lo podemos hacer con las que ya tienen tamaño y rato de estar en días de lactancia y lo que sugiere eh, pues, que podemos tener bastantes pesas para analizar los cambios que hay entre esos dos puntos de pesa. De nuevo, esto nos puede servir también para ir anotando posibles animales a descartar, perdón, a descartar por mala producción de leche. ¿Ok? Y bueno, se puede seleccionar por fechas. Entonces, uno puede analizar varias fechas para distintos animales, ¿verdad? Entonces, si en la última fecha que tengo aquí registrada, eh, yo observo que hay un animal que me está dando muy mal resultado en este periodo, yo podría irme, digamos, 3 o 4 pesas anteriores
a ver cómo se comportó ese animal. Si este animal se viene comportando mal durante toda la lactancia y está en tercera, cuarta lactancia, o inclusive estando en la primera, pues se va ganando los números de la rifa para el, para el descarte selectivo por baja producción de leche. ¿Ok? Eh, luego, recuerden que la que estamos hablando es la secuencial individual. Ahora, podríamos tener un listado de producción de las lactancias terminadas. Estos son, digamos, datos resumen de la vaca o de grupos de vacas, pero digamos de las vacas. Y hablábamos ayer de este indicador que es más o menos, vamos a ver, es biológico zootécnico, pero que se puede convertir en un criterio económico también, que es los kilogramos de leche por el intervalo entre partos, que no es otra cosa más que los kilogramos de leche que se produjeron en promedio entre, digamos, por cada día entre un parto y el otro o entre un parto y los días que estoy al momento que se hizo el muestreo. Eh, ahora, vean ustedes que vamos a verlo aquí, es el de lactancias terminadas, producción de leche, lactancias terminadas, que si mal no recuerdo es este. Ajá. Listado de producción de lactancias terminadas. Ah, ok, esto es por lactancia, perdón. Este es el que estamos viendo ahorita. Ah, este es, sí. Entonces, vean que aquí tengo 0 de sólidos, 0 de proteína. O sea, no es ideal, no es correcto tener estos ceros aquí, porque daría la impresión de que sí se midió y que el resultado fue 0. Es preferible cuando no tenemos un resultado de verdad, dejar el espacio vacío. Entonces, cuando estamos en la digitación y está el porcentaje de grasa, es mejor pasar, pasar, pasar y no dar un valor que no, que en realidad no existe y que tampoco tiene mucho sentido, ¿verdad? Un 0% de grasa en leche y un 0% de sólido, 0% de proteínas, aquello es agua color blanco y eso no existe. Entonces, podemos ver datos por intervalo entre partos, datos por día seca y la pregunta que siempre nos hacemos, ¿verdad? Estas que tienen 301, 170, o sea, estas que tienen más de 90, más de 80 días de secas, estas que están aquí en más de 75 días de secas, la pregunta del millón es si existen en la finca o si simplemente fue que fueron descartadas y nadie registró la salida del animal y por lo tanto siguen apareciendo en una lista. Cosa que no es deseable porque infla o desinfla los datos que tenemos en la finca. Y eso afecta, por supuesto, el proceso de selección, de control y de monitoreo de lo que pasa en el sistema de producción. Entonces, ¿para qué me sirve este listado? Insisto, para identificar, en primer lugar, datos más o menos incoherentes. Datos, digamos que estos datos fueran reales, que estas vacas existen. Bueno, si existen en la finca son vacas problema. Y yo no quiero tener un animal que lleva prácticamente año y medio de intervalo entre parto, casi 2 años de intervalo entre parto. No, no es lo que yo quiero. O que se me prolongó mucho la lactancia, ¿verdad? Y entonces tengo un intervalo entre partos de 450, 500 días y de manera tal que cuando calculamos los kilogramos de leche por intervalo entre partos, tenemos vacas con 8.3, 8.8, 9.6 y así por el estilo, kilogramos por día
de lactancia. Definitivamente no es un buen negocio y son estas candidatas candidatas de salir de la finca. ¿Ok? Bueno, aquí, si ustedes tienen en la finca grupos, ¿verdad? Perdón. Si ustedes tienen grupos de análisis, pueden trabajar por grupos dependiendo de si tienen grupos definidos. Entonces puede ser que tengan primera, segunda, tercera. En algunas fincas, digamos que se definen grupos por edad o cosas, o digamos el grupo de las que tienen brucelosis con las que no, de las que tienen leucosis con las que no tienen leucosis, y entonces se puede trabajar por grupos también, ¿verdad? Son ventajas que tiene el programa. Entonces son lactancias terminadas. Em, Entonces, ese intervalo entre partos, perdón, esa cantidad de kilos de leche por intervalo entre partos, insisto yo, es un indicador de eficiencia bioeconómica que nos funciona muy bien. Por supuesto, entre más información tengamos, como la grasa, los sólidos y las proteínas, podríamos tener más juego de cintura para la selección de los animales. Luego tenemos el resumen de producción de lactancias terminadas. Y si ustedes se fijan, aquí tenemos las lactancias, ¿sí? Tenemos primera lactancia solita, luego la segunda solita, luego de 3 a 6 lactancias y luego de 6 o más lactancias. En esta finca parece que no hay animales de 6 o más lactancias, perdón, de más de 6 lactancias, eh, y que llegan hasta 6. Ahora, ¿cuántos animales, sí? ¿Cuántos animales se están utilizando para el análisis? ¿Ok? ¿Y cuántos se están utilizando para el análisis de 305 días? ¿Verdad? Porque puede ser que yo tenga animales eh, que no, bueno, si todas están con un cálculo de 305 días, perdón. Entonces, esto que tengo aquí como parto es el promedio de edad, perdón, es el promedio sí, es el promedio de edad al primer parto. Entonces, en años, lo que pasa es que aquí está en años, 2.03 años. Para ponerlo fácil, 25 meses. Para ponerlo fácil, 25 meses aproximadamente, 36 meses y de 3 a 6 en promedio, 60 meses, ¿verdad? 5 por 12, 60. Pero estamos hablando de tercera, cuarta, quinta y sexta lactancia. Por eso es que este promedio se nos hace muy grande. Tenemos la producción en kilos, la cantidad de días, etcétera, etcétera. Pero también tenemos debajo la producción individual, que es más o menos parecida a la que teníamos previamente, ¿verdad? La producción de leche, etcétera. Pero aquí viene una columna que es descarte por producción. Vamos a entrar entonces a este resumen de producción de lactancias terminadas. Producción de leche, lactancias, resumen de lactancias terminadas. Y acá abajo, ¿ok? Entonces resulta que lo que tengo es un dato constante y es cero. O sea, el sistema aquí dice cero. ¿Qué significa cero? Pues no significa nada. Entonces, ¿cuántos de estos animales fueron descartados por baja producción? Pues ninguno de estos animales. Por eso es que el porcentaje aquí en el resumen, el porcentaje descartados por producción aparece vacío. Y esto es una pena, es una lástima, porque es simplemente cuestión de que cuando estamos digitando en el inventario la salida de los animales,
acá, la salida de los animales, digitamos la razón de la salida. Entonces, si es una salida a matadero, si es una salida a subasta, si es una salida por venta, etcétera. Entonces, si nosotros registramos la salida de forma adecuada, podríamos definitivamente, cuando llegamos a hacer este análisis, saber el porcentaje de animales que estamos descartando por baja producción. ¿Y para qué queremos saber eso? Ya dijimos en la primera clase, en la primera sesión, perdón, que uno podría aspirar a tener entre un 25 y un 35% de animales descartados por año. Ya un 35 está muy alto, pero podría ser dependiendo de ciertas circunstancias. Por ejemplo, si quiero bajar la cantidad de animales y producir la misma cantidad de leche con menos animales, lo cual es parte del propósito que debería ser el propósito nuestro. ¿Por qué? Porque tenemos que mantener la cuota de producción de leche, idealmente, y no estar contaminando más el ambiente, o sea, mantener la huella de carbono. Entonces, si con 20 vacas, perdón, si con 50 vacas yo produzco 2.000 kilos diarios, tengo que mantenerme por ahí, ¿sí? Ordeñando esas 50 vacas, perdón, 5 por 2 días, 1.000 kilos diarios. Estaba pensando de una entrega de 2 días a 2.000 kilos. Entonces, si estas 50 vacas en promedio me dan 20 litros de leche por día, y eso es lo que yo tengo de cuota, perfecto y maravilloso, ¿verdad? De eso se trata. Ahora, si yo tengo muchos animales y yo quiero estar descartando por nivel de producción, es importante saber en qué momento se descarta y por eso es que tenemos en el informe anterior, acá, perdón, ah, aquí, en este listado de producción por lactancia, la cantidad de días lactantes y la razón de fin de la lactancia. Secado y en este caso aquí hay unos descartes. ¿Ok? Entonces, estos animales probablemente van a tener un descarte. Allá se verá si es descarte por producción o por reproducción o por enfermedad o por cosa que sea. Pero les decía, tiene que estar bien registrado el descarte, porque si se registra como una venta, no necesariamente se registre como un descarte, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado en eso. ¿Y para qué registramos el descarte? Precisamente para saber el nivel, el porcentaje de animales descartados por cada razón, en qué momento, en cuál lactancia y las posibles implicaciones que eso pueda tener. ¿Ok? Eh, Pregunto si hasta este momento hay alguna duda, alguna inquietud, algo que no haya quedado claro. De acuerdo, Juan José, muchísimas gracias. Estoy revisando el chat y al parecer no tenemos comentarios. Ok, No veo tampoco manos levantadas, entonces podemos continuar, ¿verdad? perfecto, muy bien. Bueno, ahora, les decía que también, bueno, este nos permite ver un resumen en la parte superior y el detalle en la parte inferior. Y este detalle de descarte por producción, para mi gusto, es fundamental, ¿verdad? Eh, Así como, por ejemplo, este dato de la cantidad de los que terminan en secado. O sea, ¿qué porcentaje de animales terminan en secado? Primera y segunda lactancia, todas terminan en secado. Curiosamente, no hay descartes en esas dos lactancias. Entre 3 y 6 hay tal vez un descarte. Y en realidad esto no funciona así. O sea, este es un dato mentirosillo. Cuando yo veo este dato, yo digo que esto es un dato mentiroso. ¿Por qué? Porque es mentira que usted no
descarta animales durante toda su lactancia, ¿verdad? Entonces, sí hay descartes, pero no se están registrando como descarte y eso definitivamente afecta la calidad del análisis. Otro detalle de producción, digamos, la lista de animales con bajo contenido de grasa, sólido y proteína. Yo les insistía ayer en la posibilidad de registrar datos, aunque sea de manera aleatoria, de entre el 20 y el 30% de los animales a los cuales les hagamos control lechero, ¿sí? Una muestra una vez al mes de manera seriada para saber por dónde anda esta relación grasa-proteína, cómo anda la producción de sólidos de manera individual. Pero eso nos permite identificar, por ejemplo, acá animales con bajos niveles. Entonces, animales con 2.5, 2.7 de grasa, por ejemplo, eso es bajo. Animales con menos de 2. 2.5, 2.3 de proteína y cosas así, o animales con 9 o menos de sólidos totales. Todo eso sería bueno tenerlo para conocer si está asociado con alguna enfermedad en particular o si es todo el grupo o ciertos grupos los que tienen eso, especialmente, digamos, si se nos bajan en sólidos totales por un problema nutricional. Digamos que cuando los animales más están requiriendo del consumo de materia seca, no les estamos dando suficiente materia seca, cosa que tenemos que relacionar con algunas características como el llenado ruminal, la digestibilidad o la digestión de la materia seca, el tamaño de la partícula, etcétera. Eh, entonces, relacionamos los indicadores de proteína, de sólidos, la relación grasa-proteína, eventualmente nos permitirá identificar casos de sospecha, ya sea de cetosis subclínica o de acidosis ruminal subaguda, que sean dignos de estudiar para ver si por ahí anda la cosa, especialmente si nosotros notamos que los animales no están comiendo suficiente materia seca en el potrero y están siendo muy dependientes del grano que se les ofrece o del concentrado que se les ofrece a la hora de previo al ordeño o en el estabulado. ¿Ok? Esta relación, perdón, grasa-proteína, generalmente decimos que anda entre 1.10 y 1.35, ¿verdad? Básicamente que tenemos entre un 15 y un 30% más de grasa con respecto a la proteína. Entonces, es básicamente como tener 3.45 de grasa y 3 de proteína para ponerlo en fácil. Eh, ok, sin embargo, en esta finca, por ejemplo, no tenemos animales con bajo contenido en esta fecha, pero puede ser eh, aquí. Puede ser que para la fecha no existen porque no se registraron. No es que no existen, sino que no se registraron. Y entonces nos fregamos. De nuevo, hasta donde sea posible para ustedes, control lechero una vez al mes. No tiene que ser al 100% de los animales, puede ser a un 30% de ellos y nos pueden proporcionar mucha información. Ok. Eh, Otro detalle que a mí me resulta también importante, y ya lo vimos la vez pasada, es que no me voy a detener mucho. Ayer don Alberto me hizo unas preguntas bastante pertinentes, ¿verdad? Cuando estábamos hablando de estos indicadores bioeconómicos de kilogramos por día, kilogramos por intervalo entre parto y también kilogramos por día de vida, ¿verdad? Ya creo que ayer los explicamos suficiente,
pero es muy, muy relevante conocer para cada una de las vacas y también para hacerse una idea general de por dónde anda esta eficiencia bioeconómica de la finca. ¿Ok? Entonces, digamos que esto que podemos encontrar en el menú de producción de leche, todas estas, digamos, dijimos que, si mal no recuerdo, eran 12 pantallas que se pueden multiplicar, ¿verdad? Porque aquí tengo dos opciones, si es kilogramos de leche, producción diaria corregida, pero que estamos hablando de 7 pantallas acá, de 5 pantallas aquí ya van 12 y de 3 pantallas aquí ya van 15. Y algunas de ellas que tienen gráficos y entonces eso hace más enriquecedor el análisis. Ok, entonces, eh, esos, les decía, estamos hablando de datos de producción de leche, reportes de lactancias, reportes de productividad de la finca, que ya también estos tres los vimos ayer. ¿Ok? Cantidad y calidad, reporte, todo esto es producción de leche. Ahora vamos a entrar a ver datos de salud. Cómo analizar, a dónde ubicar y cómo analizar datos de salud. En este caso, mastitis. Y vamos a tener mastitis clínica y mastitis subclínica. Por aparte, vamos a ver el conteo de células somáticas porque, como les decía, también ayer o antier o el lunes, no siempre el conteo de células somáticas corresponde con una infección y una inflamación de la ubre. Entonces, vamos a ubicarnos en el BAMP y en reportes y análisis vamos a irnos a salud. Y la primera opción que nos aparece es salud de la ubre. Y en salud de la ubre tenemos ocho posibilidades, digamos, sí, 8 opciones de menú. Y en el de células somáticas tenemos 4 opciones más. Vamos a tratar de abarcar la mayor parte de ellas. ¿Ok? Entonces, en salud de ubre, insisto, distintos análisis para mastitis. Al inicio, los primeros 3 son de mastitis clínica, los segundos 3 son de mastitis subclínica, luego viene el análisis de células somáticas y finalmente los tratamientos de mastitis. ¿Ok? Ah, entonces, por ejemplo, en mastitis clínica, eh, ¿qué pretendemos observar ahí? Tenemos muchos indicadores, pero nos permite ver, y vamos a irnos acá a mastitis clínica. Vamos a pedirle los parámetros. Podemos observar cuántas animales y qué porcentaje de animales presentaron mastitis clínica en este periodo de un año. Vean que estamos del 17 de mayo del 23 al 16 de mayo del 24 y en esta finca hubo en 75 animales involucrados en este análisis 16 casos de mastitis clínica para un porcentaje del 21.3 que es bueno, está dentro de lo aceptable porque nuestra meta fue menos del 25%. Ahora, estos son casos general, ¿verdad? Casos, o sea, vacas con mastitis clínica. Ahora, casos vaca, ¿sí? Tengo 30 vacas que, perdón, tengo vacas con mastitis clínica 16, pero resulta que hubo algunas vacas que repitieron varias veces mastitis, ¿ok? Que repitieron varias veces la mastitis. Entonces, digamos que se recuperó y después volvió a tener, y entonces el porcentaje es de 40%.
digamos que esto epidemiológicamente sería una prevalencia, sí, una prevalencia de periodo, pero lo importante es que nosotros queremos tener menos de un 30% de casos vaca. Y aquí estamos con un 40% de casos. Eso quiere decir que tengo algunas vacas que son particularmente problemáticas y hay que identificarlas. Luego tenemos algunas causas de estas mastitis. Por ejemplo, si son lesiones de pezón, si son casos de gavarros, si son, vamos a ver si se mandaron al laboratorio y entonces tenemos resultados de laboratorio, etcétera. Si nos fijamos, lo que estamos observando acá es que se registran, perdón, es que se registran los casos de enfermedad, sin embargo, o no se hacen exámenes o si se hacen exámenes, no se digita. Simplemente se dice vaca con mastitis, pero no decimos cuál es la causa y si tenemos exámenes de laboratorio, no decimos cuál fue el resultado. Cosa que vamos a ver después, es una pena porque si hay algo que es valioso en cualquier finca es tener un perfil de las enfermedades y también un perfil de los resultados de cura, como vamos a ver dentro de un rato. Perdón, voy a quitarle el volumen a esto. Ok, bueno. Ahora, aquí tenemos gráficos en este análisis de mastitis clínica y tenemos 6 tipos de gráfico. ¿Ok? La ocurrencia de primera mastitis, vamos a graficar. De nuevo lo ponemos en 2 dimensiones para que no se vea feo. Y vemos como la primera mastitis se concentra cuando está más centrada la producción de leche. Entonces, las tenemos entre los 30 y los 209 días. Ojo, digamos que estamos hablando de casos absolutos, pero sí, más o menos esta es la distribución que nosotros tenemos por días lactancia. Vean que 150 es el periodo más o menos, 150 días lactancia está ubicado aquí en la columna roja. Entonces uno esperaría que esa curva que estamos observando ahí, más o menos normal, si no fuera por esta rayita amarilla, esa columna amarilla sería más o menos normal, así sería la cantidad de casos, ¿verdad? Entonces, más vacas en ordeño, más casos. Es la ocurrencia de la primera mastitis. Ojo que es la primera mastitis clínica diagnosticada. Luego tenemos distribución de patógenos y graficamos y solo hay 3 vacas sin muestra. Tenemos 16 vacas con mastitis que entre todas se enfermaron 30 veces y solamente se tomaron 3, perdón, y solamente se reportaron 3 sin muestra. Aquí estamos perdiendo la posibilidad de tener información, porque después, si nosotros quisiéramos ver más adelante la curación, nos fregamos. ¿Ok? Lo podemos ver también por lactancia y pues la cantidad, si tenemos mayor cantidad de animales de segunda, tercera y cuarta lactancia, pues la mayor cantidad de casos estará proporcionalmente distribuidas en la segunda, tercera y cuarta lactancia, que es donde más animales hay. Si lo vemos también según las estaciones, podríamos ver cómo en la segunda mitad del año tenemos mayor cantidad de casos, coincidente, digamos, en alguna zona, por ejemplo, con la época más lluviosa, ¿verdad? Decimos que en Costa Rica hay una época menos lluviosa y una más lluviosa, y en este caso aquí coincide con la época más lluviosa. Entonces, esto es un análisis más o menos pormenorizado de lo que ocurre con
la mastitis con la mastitis clínica. ¿Ok? Aquí tenemos los gráficos. Ahora, digamos que entonces en mastitis clínica tenemos el análisis de un periodo, que es el que acabamos de ver con los distintos gráficos. Tenemos el análisis para varios periodos. ¿Ok? Y entonces tenemos distintos meses, aquí estamos mes a mes, ¿verdad? Entonces mayo, junio, julio, hasta enero del próximo año. Y eh, tenemos los datos de resumen, ¿verdad? Entonces vean que en el anterior estábamos sumando los casos y estábamos sumando, por lo tanto, los porcentajes. Tener aproximadamente un 2% mensual de mastitis clínica es deseable. Aquí tenemos 2.6%, 1.3%, está bien, pero cuando tengo meses con 6.5, 5.2 por 6.5%, en realidad estamos hablando de porcentajes bastante altos, o sea, cantidades mucho más que las deseables de vacas con mastitis. Entonces, este es el análisis de mastitis por periodo. Desafortunadamente, pues tenemos muchos campos sin datos. Y esto es porque no se hacen los exámenes ni pues básicamente de ningún animal. Exámenes me refiero al laboratorio, ¿verdad? Y luego en mastitis clínica nos queda el análisis para varios periodos. Y acá, eh, ¿para qué tenemos esto? Bueno, resulta que si nosotros, si nosotros hiciéramos el análisis o registráramos por cuartos, anterior derecho, anterior izquierdo, podríamos también tener un perfil. Y a veces nos damos cuenta de que tenemos los casos de mastitis en los cuartos posteriores, principalmente, podría ser, digamos que en los cuartos posteriores y en algunas vacas, digamos, en las vacas, en las tetas, perdón, que están en el lado más lejano del operador, del ordeñador. ¿Ok? Entonces, digamos que aquí podemos hacer este tipo de análisis en el tanto introduzcamos los datos. De nuevo, yo, pues, insisto, gracias. En el tanto introduzcamos los datos. Ay, qué rico. Bueno, esto para el análisis de mastitis clínica. Ahora, si nos vamos a mastitis subclínica, vean que tenemos, dice mastitis subclínica, CMT, CMT y CMT. Evidentemente, estos tres menús aplicarán en el tanto nosotros hagamos pruebas de California para mastitis, ¿ok? Y resulta que, pues, en esta finca no se hacen pruebas de California para mastitis. Voy a cambiarme de finca un segundito. Voy a irme a la finca demo de la escuela. Perdón. ¿Ok? Y entonces vamos a ir a salud de urea, mastitis subclínica. Y voy a poner una fecha cualquiera. El sistema me da un control de calidad y me dice que no hay datos de CMT para X cantidad de vacas que están en ordeño. Solo pueden aparecer si están en ordeño y luego me da los resultados. Esto que acaba de ocurrir ahí de esa nota que me da el programa es para llamarme la atención de que hay animales en ordeño sin muestra, perdón, sin pruebas de mastitis. ¿Ok? Ahora, digamos, ¿qué estoy viendo acá? Que tengo
Por ejemplo, dice 100% de animales negativos. ¿Será posible que tenga, digamos, yo el 100% de animales negativos? Cuartos positivos, porcentaje cero, porcentaje de cuartos positivos cero, porque resulta que muestré 6 negativos, 5 negativos, 2 negativos, 3 negativos. ¿Será que es posible que en efecto se dé ese resultado? Por eso pongo aquí esta cara como de duda de si tal cosa será posible. Yo creo que no, porque estamos hablando de mastitis subclínica. Si realmente hacemos el CMT, y ojalá espero que el tiempo me dé para convencerlos de que hacer CMT no es, vamos a ver, no nos quita muchísimo tiempo. Por supuesto que, vamos a ver, no voy a ser mentiroso. O sea, 2 minutos más por vaca es tiempo, pero lo podemos hacer cada 15 días, lo podemos hacer una vez al mes. Y nos ofrecerá mucha información. Entonces, o hacemos control lechero y pedimos células somáticas y trabajamos con células somáticas o utilizamos CMT. Si utilizamos CMT, ojalá con grados. Eso implica que sea el médico veterinario o que sea el encargado de la finca con un buen entrenamiento para identificar grados trazas 1, 2 y 3, aparte de los casos de mastitis clínica, por supuesto, como para registrar los grados a la hora de el análisis. Pero de cualquier manera, insisto, los quiero convencer de que, bueno, es que lo que tenemos de prevalencia andará por entre el 20 y el 30%, significa que hay un 70% de vacas que se van con registro sin meter un dato. Y ahora vamos a ver cómo, ¿verdad? Pero para tener datos lo más completos posibles, porque yo lo que estoy diciendo aquí es que tengo vacas sin mastitis y tener vacas lecheras sin mastitis subclínica es como decía el viejo dicho, es como tener un perro sin pulgas. Tal cosa difícilmente exista. Hoy día existen los perros sin pulgas, pero no creo que existan las lecherías sin mastitis subclínica. ¿Ok? Bueno, perdón. Eh, voy al BAMP. Ok, entonces tenemos el CMT para una fecha, ¿sí? En salud, salud de ubre, CMT para una fecha. También podemos tener CMT para un periodo. Y básicamente, cuantas más fechas haya, mejor, ¿verdad? Y aquí tengo, digamos, 16 del 2 del 2007. Recuerden que estoy en la demostrativa, 25 del 3. Hay 2 cortes al año, ¿verdad? Días en lactancia y días en lactancia. Aquí tenemos días de lactancia corrido hacia la izquierda. En el segundo caso de 151.9, estoy en el punto adecuado. Porcentaje de animales negativos, el 100%. De nuevo, ¿cuáles vacas tenemos? Que no tenemos animales positivos a California mastitis. O sea, como dicen la mayoría de la gente, no marcó. Difícilmente eso no va a ocurrir. Entonces aquí lo que estamos viendo es una ligereza a la hora de registrar los datos. Y para ir terminando con lo de mastitis subclínica, el listado de casos por CMT. ¿Ok? No hay casos reportados porque todos eran negativos. Eh, definitivamente la cosa no anda por ahí. Ahora, digamos que eso ocurre, voy a pasarme de finca de nuevo, voy a pasarme esta es una finca que no hace CMT, por lo tanto tampoco tiene datos de CMT, no tiene fechas con CMT por del todo.
Entonces, ahí no hay nada. Sin embargo, esta es una finca que sí utiliza el análisis por células somáticas. Entonces, si no hay CMT, hay células somáticas. Ideal, sería muy bonito tener CMT y células somáticas, pero si se escoge por una o por otra, lo importante es que haya una de las dos. Entonces, cuando vemos células somáticas, de las primeras cosas que se pueden ver en términos generales es la dinámica de infección. Esta dinámica de infección me permite identificar casos crónicos, casos nuevos, casos curados, casos sanados. Digamos que aquí hay una diferencia entre, digamos, entre cura, o sea, perdón, eh, casos sanos que son diferentes de curados. Los curados son los que se curaron y los sanos son los que están sanos, ¿ok? Sin enfermedad, ¿ok? Y tenemos los animales con alta probabilidad de, de enfermarse y con los de baja probabilidad de enfermar, ¿ok? Los de alta probabilidad, eh, em, no sé si alguien quería hablar porque parece que se activó por ahí. Ok, perdón, los de alto posparto y bajo posparto, sí, eso es más bien los datos que tenemos aquí. Voy a irme a el BAM. Entonces, al reportes y análisis, salud de ubre, y nos vamos a eh, reporte de células somáticas y el análisis de dinámica de infección, que es este que tenemos acá. Y nos dice el BAMP que para un buen análisis se recomienda que los muestreos se hagan al menos una vez al mes. Existen intervalos entre muestreos cortos o muy largos en su finca. ¿Ok? Control lechero, ojalá una vez al mes. Bueno, le damos a aceptar. Y aquí tenemos, como les decía, datos en resumen, porcentaje y cantidad de casos crónicos. Estos casos crónicos son los que se repiten en conteos de células somáticas altos en distintas muestras. Si mal no recuerdo, son 3 muestras consecutivas o inclusive pueden ser 2 muestras positivas, una baja y una cuarta, o sea, 3 de 4 muestras altas y entonces se nos da como casos crónicos, ¿ok? Los casos nuevos son son los casos incidentes que nos producen células somáticas altas. Ojo, no son casos de enfermedad, son casos de células somáticas altas. Y decimos que son células somáticas altas arriba de 200,000. Digamos, definimos que fueran 200,000. ¿Por qué? Bueno, porque en promedio queremos que en el tanque tengamos menos de 200,000 células somáticas para tener leche, eh, leche premiada, ¿verdad? Eh, Cuando hablamos de cura, estamos hablando de estos animales que estaban arriba de las 200,000 células somáticas y que bajaron. ¿Sí? La cantidad de vacas sanas son las que están siempre por debajo de las 200,000 y básicamente eso es. Si vemos este gráfico que está aquí de abajo y voy a pasarme el, para el PowerPoint, voy a hacer una cosa con el perdón de ustedes, aquí en un segundito. Am, Voy a recortar aquí y una vez que tengo esto, voy a hacer esto grande. Ok, para ver esto, digamos, más grandecito, tenemos, ojo, que eh, em, el porcentaje de animales crónicos, nuevos, curados, están en barras apiladas, ¿verdad? Entonces, cuesta un poquillo observar el grueso. Sin embargo, por ejemplo, aquí tenemos
casos curados, digamos el 18 del 7 y el 3 del 8, poquitos casos curados, tenemos bastantes casos nuevos, ¿verdad? Y crónicos están más altos en el 3 del 8 y el 13 del 10. Entonces aquí tenemos varios casos crónicos. Estamos en época lluviosa, ya vimos que en época lluviosa en esta finca teníamos la mayor cantidad de casos nuevos. Entonces es posible que por eso tengamos casos nuevos de enfermedad, por lo tanto aquí tenemos casos nuevos de células somáticas altas, que si se vienen arrastrando desde antes, se nos conviertan en crónicas. Pero bueno, tenemos la opción de ver este cambio gráficamente de lo que era los datos, perdón, o de lo que son los datos. Bueno, algo, ok. De lo que son los datos. Ahí estoy, perdón, listo. De lo que son los datos que tengo aquí tabulados. ¿Ok? Dinámica de infección. Para el médico veterinario, esto debería de ser fundamental. Por supuesto, para ustedes que son los productores y tienen la necesidad de ver qué está pasando con las células somáticas de su finca, es más que fundamental. ¿Ok? Eh, la evaluación de tratamientos. Les decía que perfilar los tratamientos, perfilar los tipos de mastitis. Ojalá que nosotros tengamos un examen de los casos complicados, porque los casos que se curan, qué bien, ¿verdad? Qué bien los casos que se curan. Si tenemos casos problemas y les damos algún tipo de tratamiento y se curan, qué bien. Si no se curan y son refractarios al tratamiento, sería muy interesante, al tratamiento que damos en la finca, sería muy interesante enviar al laboratorio, el laboratorio de Ospinos lo hace, para ver cuál es el perfil de sensibilidad o de resistencia a los, digamos, a la, a- al panel de antibióticos que ahí se prueban por medio del VITEC. Entonces, es importantísimo tener, digamos, los datos de el éxito de tratamiento, ¿sí? Entonces, ¿cuántos animales fueron tratados? ¿Cuál fue el éxito? ¿Cuántos animales son reincidentes? ¿Cuántos se curan? ¿Cuántos son nuevos? Etcétera. Y aquí, digamos, podemos ver la cantidad de tratamientos. Entonces, entre 0 y 30 días está la mayor cantidad de tratamientos. Y después, ahí nosotros vimos que la mayor cantidad de casos de mastitis clínica, voy a devolverme un segundito, perdón, que los casos de mastitis clínica se observaban especialmente en, digamos, los primeros 150 días probablemente. Y entonces es probable que algunos de estos casos de mastitis clínica hayan tenido tratamiento y por eso los estamos observando aquí entre los 0,30, 31,60, 90 y hasta 120, 150 días los tratamientos. Ahí es donde estamos haciendo la mayor cantidad de tratamientos. Los podemos asociar con el tipo de mastitis, si es mastitis clínica, si es mastitis subclínica. ¿Ok? Ahora, en esta finca, sí, en esta finca, ah, aquí, análisis de tratamientos, vean que se puede hacer por células somáticas o por CMT. En esta finca se hace con células somáticas porque mandan a hacer células somáticas. Pero si yo lo hiciera por CMT, no me sale nada porque no hay tratamientos relacionados a CMT. Pero se podría hacer el análisis si registráramos el CMT. Y eso es a lo que quiero llegar.
Yo puedo hacer un análisis de tratamientos por células somáticas o por CMT. No necesariamente tiene que ser todo por células somáticas. ¿Ok? Y otra nota que nos da el programa, y la primera vez que yo observé esto, a mí me quiso dar de todo, porque dice que se registraron 81 tratamientos sin indicar los cuartos afectados. Por lo tanto, no son contabilizados aquí. Entonces quiere decir que estamos tratando, pero no estamos diciendo cuál cuarto. No estamos diciendo, o sea, estamos omitiendo información. Y esta omisión de información al final puede ser caro, entendiendo que lo que queremos es la mayor cantidad de datos de nuestra finca para tomar las decisiones de nuestro sistema de producción. ¿Ok? Entonces, aquí estábamos hablando, de casos de mastitis. Ahora, si nos vamos a evaluar propiamente las células somáticas, el análisis por células somáticas, tenemos 4 distintos reportes. Este primer reporte de células somáticas, que es para distintas fechas, todos los animales que fueron enviados al laboratorio y el gráfico, perdón, la tabla que funciona de manera más o menos gráfica, con colores nos indica animales que están bien, que están en verde, animales que están eh, con cierto nivel, que creo que son hasta 500,000 células, si mal no recuerdo, y las que definitivamente son millonarias, que son las que andan arriba de 500,000. Por eso esta de 869, esta de 999,000, esta de 2,162,000 están marcadas en rojo. Son las vacas millonarias. La gran mayoría están en verde, por debajo de los 200,000 células somáticas, y probablemente por eso es que en el tanque a la hora de la hora, y ojalá por el fenómeno de dilución, dependiendo de la cantidad de leche que haya, el promedio de células somáticas no sea muy alto en el tanque, pero nos permite identificar animales que tienen un alto conteo de células somáticas de manera consecutiva, ¿verdad? Por ejemplo, esta 72, que estaba en 331, bajó a 234 y está en 240. eh, entonces uno dice, bueno, esta anduvo altita, pero no tanto. Ahora, esta que está remillonaria, con 3,885,000, después no tuvo muestras, después tuvo prácticamente 3 millones y luego se secó. Digamos que nos dan una idea de los animales problema. Si tuviéramos CMT, pues podríamos también ver este análisis, ¿verdad? ¿Y cómo se vería el análisis si tuviéramos CMT? Voy a ver si al cambiarme de finca para la finca 0, perdón, para la 0, podemos hacer este análisis. Ok, entonces, em, si nosotros le registramos al BAMP que solamente tenga CMT positivo o negativo, lo que nos va a decir es positivo o negativo. Y listo, o sin muestra, o seca, o lo que sea. Si nosotros registramos en el CMT los grados, ¿sí? Grado 1, grado 2, grado 3 de mastitis subclínica, lo que nos va a aparecer es, allá donde nos aparecían números, a nosotros nos van a aparecer signos. Entonces, aparecerá grado 2, grado 1, grado 2, trazas, negativo o lo que sea. Y podemos ver también esa dinámica en distintas pesas. Vean que también, lo que pasa es que en aquel no vimos los datos, nos dice, sí, para la última
análisis estaba o no estaba preñada y qué tratamientos se les dio. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver los tratamientos que se les dio a estos animales eh, para los casos de mastitis. ¿Ok? Em, ok. Entonces, se puede hacer por células somáticas cuando hay y se puede hacer por CMT cuando hay, por ambas dos. Ok, bueno, seguimos. Podemos tener un resumen de indicadores. Este resumen de indicadores es súper completo, para mi gusto. Es súper, súper completo porque nos muestra 5 distintas pantallas con 5 formas de resumir los datos por distintas condiciones. ¿Ok? Es resumen de indicadores, salud, salud de ubre, análisis por células somáticas, perdón, análisis de células somáticas y acá resumen de indicadores. Vamos a, bueno, entonces voy a cambiarme de finca un segundito para tener más riqueza en el análisis. ¿Ok? Y ahí estamos. Entonces, aquí tengo un periodo de un año y aquí tenemos las distintas fechas en las que se mandó a hacer muestras. Vean ustedes que tengo muestreos altos en algunas fechas y del todo pues bajas en algunos otros. Ahora, por ejemplo, podemos ver eh, por distinto rango de conteo de células somáticas el porcentaje. Aquí lo que interesa es ver los porcentajes. Entonces, el 85% estaba en menos de 200,000. ¡Qué alegría! Pero tengo un 9% que está entre 200,000 y 500,000. El hecho de que tengamos más de un 10% de animales entre más de 200,000 para arriba, indefectiblemente nos va a subir ese conteo de células somáticas a más de 200,000. Y si tenemos animales que están arriba de los 2 millones, de los 5 millones, de los 7 millones, y ojalá que sean animales con una alta producción por efectos de dilución o concentración, nos van a producir altos conteos de células somáticas. Sí, aquí estoy viéndolo por rangos de células somáticas, pero también puedo hacer el análisis por número de lactancia. ¿Cuáles son las lactancias que más me están produciendo células somáticas en general? Bueno, los conteos de células somáticas se están concentrando en la segunda, tercera y cuarta lactancia, probablemente porque es donde más casos de mastitis subclínica y clínica se están dando. Entonces, por eso es que ahí tenemos la mayor cantidad de animales y el promedio, perdón, de células somáticas más alto. Ahora, yo no puedo evitar el número de lactancia, como para decir, bueno, ¿y qué hago? Y si esta tiene 3 lactancias o 4 lactancias y me va a producir más de 330,000 células somáticas por ml, ¿de yo qué hago? Ok, sabiendo que esos son los animales del grupo problema, ponerles particular atención a estos animales, entendiendo de que son los más productores y que por lo tanto el ordeño, todo la rutina de ordeño y el sellado de pezones, el descanso posterior o el reposo posterior al ordeño de al menos 30 minutos que hay que darles, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que ustedes saben, hay que dárselos con mucha mayor razón. Eh, de nuevo, ¿verdad? El nivel de producción. eh, por los días de lactancia, etcétera. Todo esto son datos que son importantes para nosotros entender en dónde se encuentra el principal problema o los animales
problema que tenemos en la finca. Insisto, aquí no tenemos CMT y entonces no podemos tener ese tipo de análisis. Vean que aquí ahora tenemos 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, ¿sí? En lugar de tener células somáticas. Entonces, que se puede hacer el análisis con CMT, se puede. ¿Ok? Tenemos gráficos de indicadores también y nos vamos a ir a verlos un segundito en CMT y tenemos gráficos de indicadores y vamos a ver cuáles gráficos tenemos. Tenemos el rango de conteo, que es lo que acabamos de ver, ¿verdad? El máximo rango, pero la máxima cantidad de sujetos en menos de 200,000, hay 85, de 200 a 500 hay 9, de 500 a 752, etcétera. Por días de lactancia se concentran a mayor cantidad de días en lactancia, mayor porcentaje, o sea, mayor cantidad. Por número de lactancia, ¿sí? Segunda, tercera, cuarta y quinta lactancia básicamente son las que tienen eh, en promedio los mayores conteos, ¿sí? Vean que la de cuarta lactancia 338,000, la de tercera 284,000, etcétera. Por kilos de leche, las que, digamos, en este caso, las que están entre 5 y 8 son las que tienen más. Ahora, podría ser porque son los animales que están más lejos en los días de lactancia y también podría ser porque precisamente por tener mastitis muy fuerte tienen baja producción. Habría que ver si esto si esto es causa o es efecto, pero tenemos el dato. Promedios por mes, ¿sí? Entonces, de menos de 200,000 son las verdes, de 200 a 500 son las eh, color naranja, clarito, color mamón, diríamos aquí, ¿verdad? Y así por el estilo. Ok. Ahora, también estos son porcentajes de muestras que están acá. Vean que cuando hablamos de lactancias o cuando hablamos de días lactancia, lo que tenemos de escala en el eje Y son células somáticas, pero nos podemos ir a ver casos por mes, lo que tenemos es el número de casos. O los casos por día de lactancia, lo que tenemos en el eje Y es el número de casos. Ah, entonces, pues de nuevo, ahí están la posibilidad del análisis. Ya la dinámica de infección la vimos. Ahora, el análisis de periodo seco. Este es otro análisis que nos debería de resultar fundamental. Este análisis de periodo seco. ¿Qué estamos viendo acá? Bueno, arriba tenemos una tablita de 2x2, o sea, de 4 cuadrantes, que nos dice cuántos animales antes del secado estaban en más de 200,000 y que posterior al parto bajaron a menos de 200,000 y cuántos se mantuvieron arriba de 200,000. O sea, podríamos hablar de cura y de crónica, por llamarlo de alguna manera. ¿Cuántas antes del secado estaban en menos de 200,000 y que después del posparto se mantuvieron en menos de 200,000 y cuántas cambiaron a más de 200,000? O sea, casos incidentes. Entonces, ¿para qué sirve esto? Bueno, me sirve para ver en primer lugar cómo estaban los animales cuando se secaron, en qué condiciones de células somáticas estaban y qué pasó durante el secado, de manera tal que fueran casos incidentes en el secado. Si nos vamos a ver el gráfico, digamos que los animales problemas son los que están en este cuadrante inferior derecho, porque son los que están arriba, de mi chancecito, ¿sí?
son los que están arriba de las 200,000. Estas líneas dividen los cuadrantes en hasta 200,000 células somáticas en el eje Y y hasta 200,000 células somáticas en el eje X también. Estas que están aquí en el cuadrante inferior izquierdo, que están marcadas con verdecito, son las vacas buenas, son las que no nos dieron problema, porque son las que antes del secado y después del secado se mantuvieron en 200,000. Son estas 4 que están acá en el gráfico. Estas 2 en amarillo son estas que están aquí arriba, que antes del secado estaban, o que al secado estaban en más de 200,000 y que en el posparto se recuperaron y más bien se nos vinieron con menos de 200,000. Y así por el estilo. Ahora, ¿qué pasa? Tengo muy pocos animales a los cuales les hice el examen. Entre más tenga, muchísimo mejor. ¿Ok? Ok. Ahora, digamos que esto es como para hacer todo lo que tiene que ver con análisis de, digamos, de salud. Am, eh, perdonen porque, ok, se me olvidó un pequeño detalle en este análisis que lo vamos a ver un segundito. Y es, ay, perdón. Este análisis de periodo seco nos permite filtrar por producto de secado. Entonces voy a hacer el análisis, pero yo puedo filtrar por el producto de secado. Y entonces, dependiendo de los productos que yo tenga acá, puedo ver la eficacia, por llamarlo así, de cura o de mantenimiento. El animal estaba en menos de 200,000 y se mantuvo en menos de 200,000. Estaba en menos de 200,000 y pasó a tener más de 200,000 y podría estar relacionado con el producto de secado. ¿Ok? Bueno, en esta finca todas utilizan nafpensal. Digamos que utilizaran, entonces, no hay animales en los que se utilizara el Titsil. Entonces, pues no tenemos datos aquí arriba. En el gráfico siempre se van a mantener los animales que fueron muestreados. O sea, siempre se van a mantener, no importa el producto que aquí seleccionemos. Este producto que seleccionamos aquí es para el cuadrito, lo que llamamos la tabla de 2x2. Esto, insisto, nos permite identificar productos con mayor o menor eficacia en el tratamiento. Para mi gusto, fundamental. Ya para ir terminando, porque estos son cosas que ya las hablamos y creo que como ya las utilicé para el curso de reproducción, y por aquí las voy a tratar como elementos que no son propiamente de salud de ubre ni de conteo de células somáticas, pero que sí tienen que ver con la producción. Y es, por ejemplo, la estructura del hato. Si hablamos de la producción de leche, sabemos que la producción está asociada con los días de lactancia y con el número de lactancias. Si el negocio nuestro es producir leche, pues entonces nos interesará tener un hato balanceado. Un hato balanceado en días lactancia, ¿sí? Que anden más o menos entre 140 y 160. Que ande balanceado en el número de lactancias, ¿sí? Que anden balanceado en el número de lactancias, que ojalá anden, digamos, de alguna manera como en pirámide, ¿verdad? Como en triángulo. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta o más lactancias, de manera tal que obtengamos la mayor producción posible conforme se van corriendo los animales de una lactancia a la otra, concentrando en tercera, perdón, en segunda, tercera y cuarta las lactancias en donde más se está produciendo leche.
¿sí? Esto por una cuestión de la estructura. Revisar lo que decíamos hace un rato, los días de lactancia, ¿sí? Ver lo que pasa con algunas vacas que eventualmente pueden ser animales problema, eh, animales que tienen un intervalo entre partos altísimo, etcétera, ¿ok? Entonces, esto ya lo habíamos hablado de la eficiencia reproductiva y los días preñez en vacas lactantes, ¿verdad? También. Nosotros queremos que hasta donde sea posible, si nosotros tenemos, decimos, ok, mm, la vaca lactante va a tener 285 días de gestación, pero de los días de gestación le tengo que restar los días que ella está seca, entonces los días de preñez idealmente van a estar corriditos con respecto a los días lactancia, ¿verdad? Y tendríamos ojalá este tipo de distribución más o menos normal. Estamos hablando de balance en el manejo del hato. La eficiencia reproductiva también va a tener un efecto enorme entonces sobre la producción de leche. Y entonces aquí la tasa de preñez es fundamental. Si tenemos una tasa de preñez alta, vamos a tener muchas crías. En el tanto tengamos muchas crías, o sea, tengamos muchos partos, perdón, tenemos muchos partos, hay muchas lactancias. Si tenemos muchos partos, tenemos muchos posibles reemplazos que con selección genética van a aumentar la producción de leche. ¿Sí? Entonces, la eficiencia reproductiva que ya analizamos muy a fondo en las primeras tres sesiones, definitivamente van a tener un alto impacto en la producción de leche. Y no me voy a meter en todo este detalle porque creo que ya lo que me interesa es que tengamos presente, a veces uno dice, bueno, es que la producción se ve afectada por el número de lactancia y se ve afectado por los días de lactancia y si está enferma o no está enferma. La producción de la finca, no estoy hablando de la producción del animal, sino de la finca, tiene que ver con esto, como también tiene que ver con la nutrición, como también tiene que ver con el manejo, como también tiene que ver con el bienestar animal. ¿Ok? Tiene que ver con la atención del secado y el preparto. Y para esto es importante las listas de acción. Estar conscientes de cuándo tenemos que preparar los animales para el secado, de qué tipo de secado estamos hablando, de los productos para el secado que tenemos la necesidad de tener listos, de la transición que vamos a hacer con estos animales para tener una condición corporal adecuada al momento del parto. Entonces, eh, todo esto tiene que ver con la producción de cada animal, sí, pero de la finca en general. Las estrategias de alimentación y nutrición que les decía. Animal que no come bien no convierte bien. Puede ser, vamos a ver, hoy día hablamos, les decía la vez pasada, estamos hablando del segundo cerebro, el intestino, ¿verdad? En este caso estamos hablando de todo lo que sería el sistema gastrointestinal y especialmente de la salud ruminal. Eh, y entonces uno dice, yo sé que no le puedo dar demasiado grano porque puedo llegar a vaciarme básicamente en la microbiota del rumen. Bueno, no lo puedo hacer, tengo que manejar la nutrición de manera adecuada y de ahí en adelante todo repercutirá en mayor producción de leche, mejor reproducción, mejor salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que aparte del salario del médico veterinario, el otro salario muy bien pagado es el de eventualmente un asesor en nutrición y alimentación. Eh, lo que se haga en la crianza y desarrollo también tiene que ver con la producción de leche. Si se cría bien, va a tener el chance de tener
un parto a una edad adecuada con una buena producción. Hay muchos estudios que nos hablan de que el nivel de producción en su vida productiva será mejor cuando tiene un parto con un balance edad, peso, estatura, condición corporal adecuado. Por supuesto, las enfermedades afectan la producción y ya vimos cómo en BAM podemos ver enfermedades metabólicas, enfermedades propiamente dichas y podemos registrar también vacunación y desparasitación que nos hablarán también de cómo estamos nosotros manejando los programas de medicina preventiva. El coeficiente de endogamia también afecta la producción de leche. Nosotros sabemos que animales que tienen más de un 6.25% de coeficiente de endogamia tienden a tener mayores problemas de salud, de reproducción y de producción de leche. Entonces, si nosotros manejamos el coeficiente de endogamia por la selección de toros, por ejemplo, podemos reducir bastante este tipo de problemas. Y ya para terminar, y les agradezco que me estén regalando esta media horita que me pasé, pero para terminar hoy, es que ningún programa sirve si no se usa. A ponerlo fácil. De nada sirve tener BAMP si no lo usamos, Dairy Plan o el programa que sea, si no se usa. Y más si no se usa bien, porque necesitamos datos periódicos, datos de calidad y datos en cantidad. El tiempo que se usa en esto que estamos haciendo ahorita es inversión de primera calidad. Podríamos decir que la relación beneficio-costo pero por goleada más grande el beneficio. Entonces, eh, eh, a ver, si ustedes se fijan, solo hemos visto algo de reproducción, bueno, mucho de reproducción y mucho de producción. Son apenas 6 sesiones de hora y media y tantito, y así más o menos embutidas. Estamos hablando de 9 o 10 horas de capacitación. Pero ya vimos todo el montón de indicadores, de parámetros, de análisis que nos da BAMP. No crean que nosotros lo hacemos solo porque es muy bonito y porque se vea muy lindo y para que vean que sabemos mucho. No, es porque es un negocio de precisión y eso es a lo que nosotros queremos llegar. Un análisis adecuado de los datos nos permitiría llegar a esa precisión. Y el otro día que conversaba con una colega, productora de leche también, me decía, ay, vea, doctor, es que a veces eso de digitar es, digamos, a la gente no le gusta porque es un poquillo complicado. A ver, no lo es tanto. Por ejemplo, BAMP con una pesa por mes hace muy buenas estimaciones de lo que ocurrió en el medio. Con 2 pesas por mes hace estimaciones maravillosas. Ahora, si ustedes tienen máquinas de ordeño, que vamos a ver ahorita, que pueden pasarle los datos directamente a BAMP, mejor. Pero se pueden registrar las pesas de leche, se pueden registrar lactancias completas, se puede registrar secado, la calidad y la cantidad. Se puede importar datos de leche individual desde una máquina de ordeño. Se pueden importar datos de leche de la entrega que viene de Dos Pinos. Se pueden traer datos de la planta de leche. Se pueden importar datos de máquina de ordeño que ya vamos a ver ahorita y de células somáticas si es un lactoscan. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos digitar la producción de leche, eh, pues si solo es producción, pues metemos los datos de producción. Si aparte de los datos de producción tenemos datos de células somáticas y cosas por el estilo, igual se pueden meter. ¿Ok? No me voy a ir a BAMP a meterme a cada una de ellos porque ahí estamos en el menú de digitación y cada uno podría entrar a él. Sí, la digitación de producción de leche por la venta, o sea, los datos que vienen en el recibo. Sí, pues ahí está la posibilidad de meter los datos
si es que nosotros queremos traernos los datos estos de, digamos, perdón, los datos que vienen impresos y yo, o que se los mandan a uno en un documento y uno los mete manualmente. Bueno, es posible, lo puedo hacer. Y si no, importo los datos de la entrega a Dos Pinos en un XML, así es como se llamaba. ¿Sí? Lo importo directamente desde Dos Pinos, bueno, desde el dato que viene de Dos Pinos. O si es un Lactoscan, le puedo, digamos, importar los datos de células somáticas y me ahorro todo ese proceso. ¿Ok? Puedo importar datos desde una máquina ordeñadora y tenemos Alpro, Bowmatic y Dairyplan. Ahora, lo hemos hecho con estas tres máquinas porque digamos que los productores nos han pedido y nos hemos puesto de acuerdo con los distribuidores, con los representantes de esas tres máquinas de ordeño. Pero si hay otra por ahí que ustedes utilizan y que quieren que BAMP, como decimos aquí, se trague los datos de forma directa, también lo podemos hacer. ¿Ok? Y entonces le facilitamos la vida al usuario, ganamos en calidad y en cantidad de datos y funcionamos perfectamente. En los datos de mastitis subclínica, que también me decía esta colega que podía ser un poquillo complicado. Y aquí sí me voy a meter un segundito al BAMP. Cuando nosotros digitamos mastitis subclínica, digamos que la fecha de registro fuera hoy, pues voy a meter todos los animales, porque aquí me van a salir en esta lista todos los que están presentes. Entonces, digamos que yo paso todas y quiero registrar grados. Sí, aquí registro grados, si no le digo aquí, lo que voy a tener es nada más positivas y negativas, pero me interesa el grado. Si yo le digo aceptar, me van a comenzar a salir una por una los animales en orden numérico, ¿sí? En orden numérico. A ver, si para este animal ningún cuarto mostró ningún grado, porque vean que yo puedo meter, tengo negativo, grado 1, 2, 3, tengo trazas, sin muestra, la teta no funciona, mastitis clínica, grado no definido. Yo tengo todas estas opciones. Si es negativo, yo simplemente le digo siguiente y viene la siguiente, esta no tiene nada, le doy siguiente, esta no tiene nada, le doy siguiente, a la que viene sí tiene un grado 2, aquí le doy siguiente y ahí voy. El 60-70% de los animales no va a tener nada y entonces, pero si yo le digo siguiente, ya yo registré el dato de Fever, por ejemplo, aquí. El dato de la 107 va a quedar registrado de que ella, este 16 de mayo, se le hizo el CMT y todos los cuartos eran negativos. Cuando llego a Joel, resulta que en el cuarto anterior derecho tenía un grado 3 y en el posterior izquierdo tenía un grado trazas, por decir algo. Esta es una que sí tengo que meter, pero resulta que a la 121 es negativa. Me llego a esta otra y es un grado 1 por aquí. Le doy siguiente y ahí voy. En realidad es muy sencillo registrar el grado y la mastitis. Si no podemos hacer el control lechero, insisto, donde tengo todo o si no puedo hacer el conteo de células somáticas porque no tengo el Lactoscan o el Milkoscan, o no puedo mandarlos al laboratorio porque cuesta plata y no tengo la plata, el CMT funciona muy bien y me ofrece mucha información. Si yo aquí le doy terminar, todos los demás animales que no hayan pasado por aquí, es como si no los hubiera muestreado. Entonces, lo importante es pasar por cada uno de los animales y al final, pues ya terminar. Ahora, voy a darle siguiente hasta que no son muchos animales, me disculpan. Ok, voy a ir. Ok, ahí están todos y le doy terminar. Al final, el programa me da un informe
¿sí? Y me dice que se registraron 60 animales y yo puedo aquí ver la condición de cada uno de ellos para ver si quedaron bien registrados. Pero yo le puedo decir, ok, deme solo los animales positivos. Ok, muestré 60 y solo 3 eran positivos. Perfecto. El registro quedó perfecto y maravilloso. Me equivoqué. Uy, se me fueron unas cuantas. No hay ningún problema porque yo me puedo ir a la modificación y acá puedo hacer el cambio necesario, este, el cambio necesario de, para registrar los datos. Pero no es absolutamente complicado para nada. ¿Ok? Igual, si queremos registrar tratamientos para casos individuales, hay un caso de mastitis clínica, lo queremos registrar y le metemos el tratamiento con los días de duración, con la dosis y automáticamente ya antes, cuando habíamos entrado al botiquín, le habíamos definido el ingrediente activo, el periodo de retiro, etcétera, de manera tal que cuando el animal viene para el ordeño ya está identificado el hecho de que cuando vamos a registrar la pesa de leche, el sistema nos dice a esta no la pese porque está con un tratamiento antibiótico y le faltan 5, 4, 3, 2 días de retiro. Ok, entonces el sistema es, digo yo, bastante amigable para llevar los datos que necesitamos para tener un muy buen control de lo que en la producción de leche pasa. Y es que la producción de leche es su negocio. Si el negocio es vender leche, pues tenemos que ponerle atención a todo lo que tenga que ver con la producción de leche. Y entonces yo les agradezco muchísimo. Aquí termino yo mi presentación. Bueno, muy bien, excelente. Muchas gracias, dice Marcia. Y tenemos algunos otros comentarios o consultas. Tal vez voy a ir como cerrando algunos temas. Hay un comentario que dice, buenas tardes, si me repite, por favor, cómo ingresar a hacer las somáticas, pero no importando datos. De forma manual, yo las envío mensualmente, pero no las ingreso al BAM. Ok, Entonces, como que si puede volver a explicar esa pequeña parte, un repasito. ok. Digamos en digitación, en producción. eh, sí, en producción tengo pesas de leche, ¿verdad? Si yo quiero meter datos individuales de las vacas, entonces las vacas que están aquí me aparecen todas las que para el día, supuestamente, si yo llevo el BAMP al día, me van a aparecer todas las vacas lactantes. Y lactantes quiere decir en ordeño, ¿verdad? Entonces yo, pues en teoría las paso todas, perdón, las incluyo todas y debo seleccionar, eso sí, debo seleccionar el registro individual de leche, grasa, sólidos, ¿verdad? Yo selecciono los componentes que deseo registrar. Inclusive, por ejemplo, yo sé que ahí está mi querido amigo Manuel del Salvador. Allá se mide, a veces se mide en libras, creo. Entonces uno puede trabajar con libras, puede trabajar con kilos. Eh, Aquí trabajamos con kilos, le decimos que queremos y le damos aceptar. ¿Ok? Vean que aquí de una vez me dice, esta vaca, la 137, está con nafpensal y por lo tanto no ha cumplido con el periodo de retiro. Le decimos continuar y aquí comienza a aparecer animal. O sea, yo comienzo con el primer animal. Si es que acomode los datos en orden numérico, ¿verdad? Y entonces comienzo a meter datos uno por uno. ¿Ok? Entonces meto, digamos, por decir algo aquí de leche, no sé, 25 kilos, de grasa 3.5, de sólidos 11.2, de proteína 3.1, de células somáticas 120,000 y le doy a aceptar y entonces me sale, ok,
otra cosa, perdón. Qué dicha que lo estoy viendo aquí. Dice, ¿está seguro que el conteo es? Yo dije 120,000, pero es que aquí estos datos multiplican de una vez por 1000. Entonces, si son 120,000, yo digito 120. ¿Ok? Si fuera 1.200.000, yo tengo que digitar 1.200. O sea, es como que yo me imagine los 3 ceros que están ahí a la par, para que lo tengamos presente de una vez. Porque aquí esto multiplica, ve que aquí dice célula somática en miles. ¿Ok? Le digo aceptar, prefiero, perfecto, sí, es 1.200.000 y sigo. Y entonces ahí voy animal por animal. No sé si esa era Excelente. la pregunta. Bueno, tal vez ahí es un usuario desconocido, tal vez me pueda poner si quedó claro. Y voy a agrupar dos comentarios de José Denis. Dice, ¿se puede agregar en la lista de acción para el veterinario cómo calificar la condición corporal a la hora de la palpación? Porque muchas veces se nos olvida. A la hora de digitar la palpación sí se puede hacer, pero como se nos olvida, probablemente hacerlo a la hora de la palpación, ¿verdad? Entonces, Sí, esa es una, esa es una muy buena, vamos a ver, usualmente, ok, a ver, perdón. Entonces, digamos que, ya mandé a imprimir aquí, pero bueno, eso fue babosada mía. Entonces, digamos que aquí viene el animal y viene y se revisa. Eh, En este momento, nosotros no tenemos el espacio para eso y por ahorita creo que no lo vamos a tener. De hecho, José Denis, ¿verdad? Me dijo. Sí, sí. ajá. De hecho, José Denis y toda la gente que nos está escuchando, en realidad, hoy día, cuando el médico veterinario hace la visita de salud de hato, debería de fijarse en 7 cosas, lo que llamamos hoy día los 7 puntos de salud de hato. Y digamos que nos fijamos en la condición corporal, nos fijamos en el llenado ruminal, nos fijamos en la consistencia de las heces, nos fijamos en la callosidad del pezón, nos fijamos en la locomoción vista por arriba, nos fijamos en la suciedad o la limpieza del cuarto posterior y nos fijamos en la locomoción vista desde atrás. Al menos esas 7 cosas son las que nos fijamos hoy día y anotamos y deberíamos de anotar para cada uno de los animales, además de los hallazgos de la palpación, sea por puro tacto rectal o por ultrasonido. Entonces, la idea es generar este reporte, digamos, perdón, este formulario, no es un reporte, este formulario para la visita del veterinario a la finca. Esa sería la idea. Por ahorita no está y entonces de ahí lo que queda es meter los datos ahí en una orillita del papel por ahora y yo les pido mucho perdón por eso. De acuerdo, de acuerdo, muchísimas gracias. Don José, al parecer ya dice, sí, muy amable, muchas gracias con respecto al tema de, del ingreso de los datos de células somáticas. Bueno, al parecer ya las consultas fueron evacuadas.